¿Qué tal? Bienvenidos a esta clase de virología médica. El día de hoy estaremos estudiando los virus llamados flavivirus. Así es que acompáñenme a esta. Muy bien, el género de flavivirus contiene bastantes virus, bastantes especies que pueden llegar a provocar enfermedades en los seres humanos. Sin embargo, nos estaremos enfocando en algunos de los virus, sobre todo al final, que pueden estar sobre todo en la zona de México o de Latinoamérica y tal vez un poco hacia Estados Unidos. Este tipo de género, los flavivirus, contienen más de 75 virus, alrededor de 53 especies, de los cuales 30 son de importancia médica, y entre los cuales podemos mencionar uno de los primeros virus que fueron descubiertos de manera general, que fue el virus de la fiebre amarilla. Sin embargo, también podemos mencionar a 5 tipos de virus del dengue, el virus del oeste del Nilo, algunos virus que están en el oriente, por ejemplo, el virus de la encefalitis japonés, el virus de la encefalitis en San Luis, el virus del Zika también que lo hemos escuchado y posiblemente del chikungunya. Prácticamente el virus que mencionaremos un poquito más, pues es el de la fiebre amarilla, porque podríamos decir que es el prototipo de los flavivirus por ser de los primeros virus que infectan a los seres humanos y que fueron descubiertos. Y dentro de su clasificación podemos encontrar varios, pues están los virus del dengue, están los Zika, oeste del Nilo, entre otros, la fiebre amarilla. Y cómo podemos observar que estos sí están a veces algunos muy marcados por su zona geográfica. Sin embargo, uno de los que vamos a decir que se encuentra casi en todo el mundo es el virus del dengue. Podemos ver también su relación en cuanto a su reservorio en algunos animales, sobre todo los vertebrados. Por ejemplo, podemos encontrar tanto en humanos, pues aquellos que son de importancia médica, pero que normalmente podríamos decir antes se encontraba más en los changos, por ejemplo, en este caso. Podemos encontrar algunos en los pájaros, eh, y prácticamente serían los otros reservorios aparte de los seres humanos. Sin embargo, podemos observar que estos son infectados por un vector y la mayoría de estos son ocasionados por mosquitos, por géneros y especies específicas, por lo menos los más conocidos acá en México, el dengue, que es transmitido por el mosquito de Aedes aegypti, que es el más conocido. En algunos otros casos, el Culex sería el vector, sobre todo en el Medio Oriente, en África. Sin embargo, pues también en la fiebre amarilla podemos encontrar a la Aedes otra vez. Podemos observar un poquito de la enfermedad que pueden llegar a provocar, sobre todo en el dengue, que puede llegar a provocar fiebre, mialgias, un poquito de sarpullido, artralgia, y en algunos de las diferentes infecciones, pues muchos de estos se llegan a aparecer, sin embargo, solo en aquellos que son del oeste del Nilo, de encefalitis de San Luis y la encefalitis japonés, pues que obviamente podríamos mencionar y saber qué tipo de infección está ocasionando y de enfermedad, que obviamente es un poquito más grave por ser encefalitis. Podemos observar la estructura muy general y que casi en todo se parece. Los flavivirus podemos mencionar que son esféricos, alrededor de 50 nanómetros de diámetro, es decir, también son de los virus que son pequeños y a diferencia de los picornavirus, estos sí consisten en una envoltura lipídica estrechamente adherida a la cubierta de la cápside y que llega a rodear el núcleo o la nucleocápside, y esta tiene una estructura relativamente mal ordenada en comparación con la envoltura de la glicoproteína simétrica icosaédrica.
No hay evidencia de que las proteínas de la cápside se asocien con el ARN del genoma, formando como una nucleocápside esférica antes del envolvimiento, y no hay evidencia de estructuras distintas indicativas de la organización de una nucleocápside dentro de las partículas de virus infecciosos, en contraste con otros virus envueltos como los alfavirus. El genoma viral de estos virus podemos observar los genes que vendrían formando la parte estructural, es decir, la cápside, y la parte no estructural, que esta va a ser muy importante para la parte de la síntesis y la traducción de las proteínas. Así es que prácticamente en los flavivirus y en el hepacivirus es muy similar. Algunas enzimas que tienen actividad o algunas proteínas que tienen actividad enzimática, también para poder llevar a cabo una correcta liberación del genoma de los virus al momento de entrar a las células. Podemos observar en esta tabla las proteínas virales de la hepatitis C que aquí estaríamos estudiando, los hepacivirus, cómo contienen diferentes proteínas, el core que vendría siendo parte de la cápside. Hay otras que forman parte de proteínas en la envoltura, tanto para la entrada en los virus como para la unión con algunos receptores. Tenemos otros que son para formar algunos poros o canales para poder hacer la liberación del virión, algunas proteínas con actividad enzimática y sobre todo otras que forman parte de la replicación del ARN y el ensamble de la cápside. Entonces, de manera general, este tipo de virus también se llegan a unir por un receptor, entran por la endocitosis. Dentro de la célula que se formó un endosoma, muy posiblemente lo que sucede con todos, hay una fusión con los lisosomas para que estos puedan liberar la cápside y sobre todo liberar el material genético. Estos también pueden ser material o ARN en sentido positivo, es decir, estos también pueden formar parte, pueden ser utilizados como ARN mensajero y poder empezar a hacer la síntesis de algunas proteínas. Sin embargo, también es importante hacer la replicación para poder después hacer el ensamblamiento de los nuevos virus, donde la maduración se lleva a cabo en complejos que podría ser de retículo endoplásmico junto con el aparato de Golgi. De nuevo, esta es una de las cosas que podemos observar de los virus con ARN, que esto se lleva a cabo en el citoplasma. Vemos otro ejemplo, sobre todo de los virus de la hepatitis C, de cómo se llega a unir con receptores específicos que necesitan estos virus para poder llegar hacia el interior y poder llegar a ocasionar la enfermedad. Se conoce que al menos 5 proteínas de membrana celular están involucradas secuencialmente en los pasos desde la unión de la endocitosis, comenzando con el receptor LDL para la unión, y hay dos proteínas de membrana vasolateral, es decir, una que se llama CRB1 y la CD81 para los primeros pasos de entrada, y dos proteínas que son de unión estrecha, es decir, una claudina 1 y ocludina para los últimos pasos de entrada. Si ustedes se fijan, es un poco más complejo de lo que se ha podido estudiar en los virus de la hepatitis C, aunque se sabe que hay otra proteína que no interactúa directamente en la partícula del virus de la hepatitis A, y hay una señalización que promueve la formación de un complejo que es esencial para esta entrada. Entonces se denota tres superficies de hepatocitos, que es las membranas basal y lateral, que se denominan colectivamente como membrana vasolateral, y la unión estrecha se encuentra en la superficie apical, donde se expresan la claudina 1 y ocludina. Ahora, las diferentes enfermedades que podemos encontrar de estos virus, vamos a mencionar las que son causadas por los mosquitos, que son de las más comunes y sobre todo lo que se encuentra acá en América. El primero de ellos que vamos a mencionar es la fiebre amarilla.
La fiebre amarilla también es transmitida por el mosquito de Aedes aegypti, quizás se puede mencionar que hay otras especies, y lo que llegan a provocar este tipo de enfermedad pues es fiebre, dolor de cabeza, lo que va a ser característico por algo de la fiebre amarilla, que es la ictericia, que se puede observar la piel amarilla, hay dolores musculares, la cara, lengua y ojos rojos. En algunos casos ya de un poquito más gravedad puede haber convulsiones y los vómitos. No hay fármacos contra este virus, así es que se puede tratar los síntomas con los antipiréticos para bajar la fiebre y analgésicos para el dolor. Obviamente hay que tomar abundantes líquidos y guardar reposo en cama para que el sistema inmunológico pueda hacer su trabajo en la eliminación de este virus. La prevención es que la vacunación es importante en algunos países y se aplica para este tipo de infecciones. Lo que podemos observar es que también se pueden llegar a encontrar tanto en la forma rural o en la jungla y en la forma urbana. Entonces, obviamente, en la forma de la jungla, en países muy tropicales, puede llegar a ser hasta por otros tipos de mosquitos, pero sobre todo que llegan a molestar, por así decirlo, a los changos y que pueden también provocarle enfermedad en este tipo de animales. Sin embargo, también se puede llegar a conjuntar en la parte selvática, que solamente es en África, en los cuales están algunos otros especies de Aedes que pueden llegar a transmitir este virus. Y de manera general, en la parte urbana, pues solo sería el Aedes aegypti. El otro, que es uno también de los más conocidos y también estudiados para tratar de buscar la erradicación de esta enfermedad, es del virus del dengue. Y alrededor del 2009 la Organización Mundial de la Salud pues, hizo mucho la publicidad y la promoción para poder clasificar la enfermedad provocada por dengue y sobre todo para poder observar a los pacientes, monitorizar de acuerdo a señales que pueden presentar los pacientes y que hay que tratar de bajar los síntomas. Un dengue puede provocar síntomas, vamos a decir, leves. Puede ser tanto náuseas como vómito, quizá un poco de sarpullido, dolores, puede haber leucopenia y que prácticamente también se puede mencionar la fiebre y que esto sería de la forma más leve de esta enfermedad. Sin embargo, hay otros signos donde debe de tener en alerta al paciente y a los familiares y sobre todo para poder comunicárselo al médico, como lo es el dolor abdominal, la persistencia en el vómito, la acumulación de fluidos clínicos, sangrado en las mucosas, que haya hepatomegalia y que en algunos análisis de laboratorio pues se puede observar el aumento del hematocrito con una rápida disminución del conteo de plaquetas. Sin embargo, todos hemos conocido que hay una enfermedad causada por el dengue y que es la que sí es muy severa, que es cuando hablamos del dengue hemorrágico. Pues obviamente estamos hablando de una acumulación de fluidos en la parte respiratoria, hay sangrados, hay muchos órganos que empiezan a comprometerse y que en su funcionamiento y que pues esto puede ya provocar hasta la muerte, como es el hígado, donde empiezan a aumentar los niveles de las enzimas hepáticas, puede haber pérdida de la conciencia y posiblemente el sistema nervioso central ahí está fallando y también puede haber fallas en el corazón y en otros órganos. Y podemos observar en esta gráfica en más o menos las regiones donde podemos encontrar al dengue y otras enfermedades parecidas transmitidas por los mosquitos, pues es toda esta región donde vemos en América, en África y en algunas regiones del Oriente. Y de nuevo observamos cómo de manera en las selvas o en la parte zoonótica con los animales, pues hay diferentes especies que lo pueden transmitir este tipo de virus. Sin embargo, lo más común en los seres humanos, pues es el Aedes aegypti
Y una de las cosas que tal vez hemos visto en nuestras ciudades, pues son varios de estos carteles promocionales, y esto no solamente en México, sino en grandes partes, en varios países, donde se busca evitar el crecimiento y la reproducción de los mosquitos para que el dengue pues, no sea transmitido. Y por último, otra de las enfermedades que también ha sido en estudio es el virus de la hepatitis C, una de las enfermedades que en los últimos años ha cobrado mucha importancia, sobre todo por el tipo de enfermedades que puede provocar, y es que se sabe que alrededor del 75% llegan a provocar infecciones crónicas, es decir, infecciones un poco lentas, no como los retrovirus, en este caso como el VIH, pero que sí pueden hasta aparecer dentro de 1 o 2 meses la enfermedad o la parte de sintomatología. Sin embargo, se cree que alrededor del 25% llega a haber una resolución espontánea. Sin embargo, está la pregunta de si realmente estos pacientes se llegan a curar. Sin embargo, observaremos que dentro de las infecciones crónicas, lo que puede llegar a suceder, se llega a observar que si las enzimas hepáticas llegan a estar normal, y que más o menos ha sucedido del 30 al 40% en los pacientes, pues estos llegan a tener un pronóstico positivo. Sin embargo, alrededor del 60 al 70% llegan a tener eh, los resultados anormales de las enzimas hepáticas, y estos llegan a provocárseles alrededor del 10 al 20% cirrosis, y en algunos otros casos pues una falla hepática. Sin embargo, también cáncer provocado por este tipo de hepatitis. Entonces podemos observar que ha habido varias infografías en todo el mundo tratando de reducir la transmisión del virus de la hepatitis C. Una de las formas en cómo sabemos que se pueden transmitir es por tatuajes, por las transfusiones de sangre, el contacto con la sangre, el compartir agujas, las relaciones sexuales de riesgo y que no hay protección. Sin embargo, el problema también es que este tipo de virus puede ser transmitido, traspasado hacia el bebé en desarrollo. Así es que, como ya lo mencionamos, la mayoría sí llegan a ocasionar una infección crónica. Algunos de ellos pueden llegar a desarrollar cirrosis hepática o hasta el cáncer de hígado. Y los síntomas que llegan a tener en el inicio, pues es fiebre, cansancio, inapetencia, ictericia, náuseas, vómito, dolor abdominal, orinas oscuras, las heces duras y dolores articulares. Entonces podemos observar por último una imagen de cómo hay algunos países en los cuales ha sido transmitido y que son focos importantes en cuanto a la transmisión de este tipo de virus. Así es que muchas gracias por su atención. Nos vemos en los próximos videos.